Adelante, lo escuchamos. Bueno, gracias, señor presidente. ¿Me están escuchando bien? Sí, lo escuchamos ¿Me perfecto. escuchan? Bueno, listo. Gracias, señor presidente. Quería verificar eso nada más. Bien, me estaba refiriendo al juez Ulpiano Martínez. Eh, Continúo con esa referencia. ¿Y cuál fue la imprudencia que cometió en 2015 y produjo su apartamiento de esta causa? Leo un pequeño fragmento de una publicación periodística. Eh, El enlace a cuya publicación lo voy a dejar en el escrito que voy a remitir al tribunal. Bien, entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2015, Palazani y Nevia comenzaron a ejercer una fuerte presión al juzgado número 1 que investigaba la denuncia contra Lázaro Báez. ¿Lázaro Báez? ¿Qué tiene que ver Lázaro Báez acá? Veamos. En ese lapso de tiempo presenta 14 prontos despacho, 4 retardos de justicia y 5 denuncias ante el Consejo de la Magistratura. La excusa, derechos humanos. En Bahía Blanca tramitaban importantes causas en delitos de lesa humanidad. Además, el kirchnerismo intentó encarcelar a Vicente Massot, director de la nueva provincia, acusándolo del improbable delito de entregar a las Fuerzas Armadas a 2 empleados del diario durante la última dictadura. Tengo que aclarar acá que en otra reciente resolución, en estos mismos juzgados federales, se terminó con la infame persecución política que sobre el diario bahiense se intentó desde la banda de saqueadores del Estado. Y en parte del fallo se lee: el apoyo irrestricto del diario a las acciones llevadas a cabo contra la subversión se refieren a acciones legales y no se advierten en los editoriales transcriptos por la Fiscalía Federal ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas. De modo que el juez, en estos mismos tribunales federales, considera que las acciones contra la subversión que no implicaran ejecuciones, torturas o desapariciones eran legales. La ley 2840 había sido promulgada en septiembre del 74 por el Congreso de la Nación, un Senado con la presidencia de José Antonio Allende y la vice de Lastiri, ¿eh? ¿Se acuerdan de Lastiri? De las corbatas. 3 semanas después del pase a la clandestinidad de la banda terrorista Montoneros y de la declaración de estos a través de un decreto constitucional, por supuesto, legal, del gobierno democrático, como grupo subversivo, una semana después del secuestro de los hermanos Born, al que más tarde me voy a referir. Imagínese, señor presidente, si alguno de los imputados del batallón en esta causa, todos oficiales o suboficiales, se dan cuenta que hay suboficiales, falta que entren los soldados acá, subalternos, estamos en libertad de cuestionar la legalidad de las órdenes que recibíamos, por supuesto las que no implicaran crímenes, o sea, todas, ya que jamás se impartió ninguna orden que implicara cometer delitos, señor, ni los jueces que entendieron en la causa Massot se permitieron considerar más que motivaciones políticas en el intento de juzgamiento. Regreso a mi relato del artículo periodístico. Ulpiano Martínez se había metido con Lázaro Báez y por lo tanto con la jefa de la banda. En los allanamientos dispuestos por el juez Martínez 2 días antes de su suspensión, 2 días antes, se había detectado que familiares de víctimas de causa de derechos humanos figuraban como empleados de algunas de las firmas allanadas. Pablo René Bustos Arns, hijo de René, otra vez René Bustos, hermano de la ex concejala por el Frente para la Victoria, cuando no, Gabriela Bustos Arns, condenada por los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración. Señor presidente, esto que le voy a decir no es ninguna novedad, pero qué devoción tienen por la falsificación y el fraude los miembros de la banda. Enrique Lambrecht, Martín Alejandro Cardinali, hijo de Ricardo Cardinali, víctima 118 de este juicio. La causal más importante que encontró el Consejo de la Magistratura para suspender a Santiago Martínez fue, escuche, la de entorpecer el avance de las causas de derechos humanos. Entre los firmantes por la suspensión del juez figuraron, entre otros, los hoy célebres Jorge Cández y Ruperto Godoy. ¿Se acuerdan de estos, no? Jorge Cández, el consejero
que evitó el juicio político contra el ultracorrupto juez Freiler, y Ruperto Godoy, senador del Frente para la Victoria, cuando no, a quien la justicia expulsó del Consejo de la Magistratura porque no era abogado. No era abogado. Muchos dicen ser abogados sin serlo, o abogadas. El Consejo de la Magistratura resolvió no renovar las subrogancias del secretario Santiago Ulpiano Martínez y del abogado Claudio Pontet. ¿Lo conocen a Claudio Pontet, no? Abogado del foro local de ahí de Bahía Blanca, conocido por su militancia en contra de la banda. ¿Cómo lo iban a tener en un juzgado? Por supuesto. Y dispuso la designación del juez federal de Dolores, la Ramos Padilla. Necesitaban un amiguete, señor. Organismos y querellantes pidieron la remoción de ambos. El fiscal Palazani estuvo entre los expositores. ¿Se lo imagina dando clase de moral? Es aquí cuando Alejandra Gil Carbó lleva a cabo su aparición estelar. Apenas un día después de la suspensión de Martínez, la procuradora designa en forma irregular a José Alberto Nevia. ¿Le suena como fiscal subrogante de la Fiscalía 2 de la ciudad del sur bonaerense? Nevia, reconocido integrante de Justicia Legítima, la Mara en adelante, ya había sido nombrado como fiscal ad hoc junto a otro miembro de la familia, Miguel Ángel Palazani. La figura ad hoc rige únicamente para los jueces. La ley del Ministerio Público no menciona la figura ni una sola vez para designar fiscales, por lo que la Gil Carbó ha violado expresamente la ley. En su reemplazo fue designado por el Consejo de la Magistratura, con modos poco claros, como juez subrogante, Alejo Ramos Padilla, hijo del Juan, toda una runfla, titular del Juzgado de Dolores. La designación debió haber recaído en la por entonces jueza María Gabriela Marrón, de la cual, por supuesto, que no se puede sospechar su adhesión a la banda mafiosa. Presuntamente, la fuerte presión que había ejercido Alejandra Gil Carbó torció la decisión a favor de Ramos Padilla. Bien, el objetivo, pisar la causa Ficadenti, hostigar a los empleados. Bueno, la causa Ficadenti era una de las tantas causas. Suris es otro al que encarcelaron hace poquito, después de las elecciones, pero antes del cambio de gobierno. Uno de los tantos de las usinas de facturas apócrifas, que hacían en favor de Lázaro Báez. Bueno, Ramos Padilla recibía instrucciones precisas de Gil Carbó, con quien mantenía una estrechísima colaboración, y Gil Carbó con la condenada. La instrucción que llevó a cabo este magistrado estuvo orientada a centrar la misma en las empresas emisoras de facturas apócrifas que habían sido creadas a tal efecto, y no en las maniobras de evasión de Lázaro Báez. Bueno, escuche, hay un video en YouTube en el que fiscal Cantaro, otro conspicuo miembro de la pandilla, asegura, muy pasado de sustancias, eso sí, que no hay forma de relacionar a Austral Construcciones con la usina de facturas actuales. Les juro que dice eso. Bueno, y ahora voy a hacer una pequeña referencia a la procuradora, integrante de Justicia Legítima. Gil Carbó, ya procesada por el delito de administración fraudulenta, sostuvo en su indagatoria que desconocía que Belingui tuviera hermanos y que alguno de ellos estuviera vinculado con alguna inmobiliaria. Esto parece una broma. ¿Se acuerda, señor presidente, Gil Carbó, que intervino en la transferencia del edificio donde actualmente funciona la Procuración y se quedó con $1.000.000 con Belingui, que era su mano derecha, y el hermano de Belingui, que era el intermediario, ¿no? el que tenía la inmobiliaria que intervino en la truchada. En noviembre de 2013, un fiscal pidió al juez federal Sebastián Casanelo la indagatoria de Gil Carbó por nombramientos irregulares de fiscales ad hoc o subrogantes. ¿Le suena, no? Varios que eran sus secretarios o amigos de Justicia Legítima, la Mara. Allí se le imputaron los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Se ve que algún precio tenía que pagar, tengo que decir, ¿no? El gobierno anterior, no el anterior, el otro, el de Macri, por librarse de esta lacra de la Gil Carbó. El precio parece haber sido la promesa de que sus múltiples causas nunca avanzarían. De hecho, hace más de 6 años de estos procesamientos, y la Gil Carbó tan campante. O sea, señor presidente, esto que alguien podría querer impugnar porque no tiene relación con mi causa, solo quiere ser ilustrativo de las inexistentes condiciones éticas, no solo
de los acusadores, sino de quienes los pusieron en su puesto, todos pertenecientes a la misma gavilla. Además, y esto tal vez sea lo más importante que diga en mi declaración, de poner en evidencia que se usaron los derechos humanos como escudo para proteger la corrupción kirchnerista. Corrupción que tengo que decir, lamentablemente, de la que se benefician muchos de los que se sientan en esa sala. Confieso que me hace un poco de gracia que me hayan echado a mí la culpa y que diga que lo echaron a Ulpiano Martínez y a Pontet por su supuesta lentitud en hacerme detener a mí, o al padre Vara, o a Massot, cuando lo único que querían era defender a la jefa de la banda, que reparte con ellos el fruto de su saqueo. Resumiendo, estos sujetos que cometieron claros delitos para imputarme habían sido a su vez nombrados mediante la comisión de otros claros delitos por la criminal procuradora. Bien, en este punto el juez Ulpiano Martínez ya había sido quitado del medio. Tras una breve subrogancia, Ramos Padilla, quien fue prontamente recusado y removido, entró en juego la nueva subrogante, que no podía responder más a las expectativas de los fiscales, Mirta Filipuzzi, en quien la acusación encontró la cómplice perfecta para perpetrar sus maniobras. Ya lo voy a exponer. Ya mi coimputado Kuzman hizo amplia referencia a esta señora y su participación en el encubrimiento de un juez de Viedma, juez de la Cámara Penal Juan Bernardi, a quien le parecía buena idea extraer niñas de un hogar de menores y llevarlas a sus orgías personales. Si la jueza Filipuzzi hubiese intervenido en 2014, cuando recibió la denuncia, el delito hubiera cesado. Sin embargo, el encubrimiento duró un año, hasta que la madre de una de las jóvenes que lo había denunciado tuvo que cambiar la denuncia a otro juzgado. O sea que esta señora en 2016, cuando me detuvo y procesó, debió estar presa, o por lo menos removida, por encubrir los crímenes de Bernardi y no juzgando a nadie. El juez fue luego condenado a 5 años y más rápido que ligero enviado a domiciliaria. Su compañero de orgías fue condenado a 12 años. Parece que la condición de juez de Bernardi transformaba su delito en menos grave. Pero ahora voy a referir un hecho que pasó inadvertido y que involucra a la jueza Filipuzzi y también a Palazani. En el caso Maldonado, la jueza inventó, junto con unos supuestos policías de Viedma, una denuncia que involucraba a la gendarmería en la desaparición del tatuador. Aunque borraron todo registro de esa denuncia tras la aparición del abogado, descuento que intervino en la Procubín, cuya titularidad ejercía Palazani, antes de su apartamiento, producido como respuesta a los disparates investigativos que incluyeron, escuche, un pedido de allanamiento de la estancia de Benetton. ¿En serio? Quería que lo buscaran al hippie en la estancia de Benetton. Palazani. Bien, todos sabemos cómo terminó el caso Maldonado, quien se ahogó en 1,5 metros de agua y enredado en las ramas del fondo del río Chubut. Lo que no sabemos es por qué razón no hay forma de acceder al registro de esta denuncia. O sea, yo lo recuerdo muy bien, justamente porque salí en todos los medios mientras yo estaba detenido en Bower, y los involucrados eran, cuando no, los mismos que produjeron mi detención. A lo que voy, señor presidente, es al hecho de que una jueza y un fiscal inventen una denuncia contra miembros de una fuerza de seguridad para implicarlos en un crimen y que después de resuelto el caso hagan que la causa se esfume, estaría configurando un escenario de animosidad y de parcialidad que es muy parecido al que impulsó las recusaciones de Ramos Padilla y de Picado y su eyección de estos tribunales. No está de más agregar el episodio que se produjo en el mismo caso Maldonado, en el que la Procubín divulgó y presentó al juzgado esto: un informe falso de inteligencia atribuido a la policía que acusaba a la gendarmería de golpear hasta la muerte al tatuador.
La devoción de los fiscales por las falsificaciones parece estar fuera de discusión. Dejo el link también de esto. Bien, lo que queda más que claro es que la jueza, tan permeable a la tolerancia de los delitos cometidos por sus pares como el juez Bernardi, ejerció igual tolerancia a la pretensión ilegítima de los fiscales de esta causa de procesar a un justiciable con la sola falsa evidencia de una anotación visiblemente apócrifa en un legajo también visiblemente adulterado. La jueza Filipuzzi, quien desarrolló toda la instrucción, intervino en el delito de usar una prueba falsa y visiblemente adulterada. Intervino en el intento de ocultamiento de esa prueba, la que sustrajo del escrutinio mío y de mi defensa en el acto de la indagatoria, en el que tuvo éxito por unos meses. Y ya me voy a extender sobre el descarado ocultamiento. Tampoco informó a los defensores que el legajo estaba adulterado, a pesar de que lo sabía. Por supuesto, si se ocupó de ocultarlo, difícilmente iba a decirle a los defensores que estaba adulterado. Intervino en las falsas imputaciones, que corrigió recién en el auto de procesamiento, e intervino en mi privación de libertad, que lleva 7 años y medio. Con respecto a las falsas imputaciones, acá tengo que hacer una especial referencia. En los reiterados e interminables intentos de imputaciones desde que esta causa tomó forma, los fiscales siempre encontraron algún muerto al azar del que acusarme. Y tan al azar fueron esos muertos, que lo fueron cambiando, señor, como figuritas. Y en una de las imputaciones me cargaron tres. Disculpe si hago un ejercicio de imaginación, señor presidente. Che, Maidana no tiene ningún muerto. Y ponele alguno, ponele 2 o 3. ¿Y a quién le pongo? Ponele a cualquiera. ¿Quién nos va a decir algo? ¿El juez? ¿El juez nos va a decir algo? Lo hacemos rajar como lo hicimos rajar a Ulpiano o a Ponté. Disculpe este ejercicio de imaginación, pero es lo único que explica el horror de las falsas imputaciones criminales, señor. Finalmente, ante la fragilidad de la prueba, la inexistencia de prueba, la jueza sustrajo la acusación de homicidio del autoprocesamiento, en el que, sin embargo, mantuvo las otras acusaciones que eran igual de disparatadas y falsas que los homicidios. Finalmente mandaron por mí a la PSA. Estaba trabajando en mi taller como todos los días. Curiosa manera de estar prófugo. Mi taller lleno de gente, amigos, empleados, clientes. Yo soldando una pieza de un tractor, inolvidable pieza de un tractor. En un momento veo que se acerca alguien, me levanto la careta, veo que no los conozco, le hago señas de que espere. Termino el cordón de soldadura, dejo la máquina y los voy a atender. Un sujeto francamente desagradable. Ningún uniforme, pelo largo, barba, gorra. Jorge Palacios. Nunca voy a olvidar ese nombre sobre el que más temprano que tarde va a caer la justicia. Empezaban los 7 años de abuso, privación ilegal de la libertad promovida por un atajo de inmorales, iniciada por la PSA. Los esbirros de la PSA, como muy bien los definió Guzmán. La policía hecha a imagen y semejanza de su infame fundador, la que en 16 años no tuvo un solo muerto en acto de servicio. En 16 años, ni un solo muerto en acto de servicio, señor. Cosa que no sorprende, ya que lo más peligroso que son comisionados es a detener a torneros de pueblo. Me encantaría extenderme sobre estos inútiles de la PSA, pero voy a decir solo que para lo único que sirvieron en 16 años fue para que cuando encontraron la valija de Antonini Wilson, todos cayéramos en la cuenta que éramos gobernados por una banda de sátrapas. Señor, y esto, señor presidente, es una pequeñísima réplica a las decenas de arengas políticas que testigos insolventes y o rentados nos pretendieron ofrecer y nos ofrecieron, para no mencionar el impropio y falaz PowerPoint de la Fiscalía del primer día de debate. Por otra parte, dada la circunstancia de que mi presencia en este debate, lo mismo que la presencia de todos mis compañeros del batallón, responde a una motivación única y exclusivamente política, dado el hecho de que no hay ninguna relación entre nosotros y los hechos que se investigan, me reservo el derecho de todas las expresiones políticas que me parezcan pertinentes dentro de mi defensa material. Con respecto al PowerPoint del día 1, no fue más que un esperpento retórico, ilegal,
que sin embargo, hay que decir, fue consentido por el tribunal, pese a las casi unánimes objeciones de los defensores, y no fue admitida su réplica por la otra parte. Y respecto a los sermones y proclamas de toda la Haya, volcados acá, en una ocasión, se deben acordar capaz, intervine en el chat en la siguiente forma, pregunté tras más de 2 horas de inconducente declaración de una tal doctora Dominela, ¿a qué hora se terminaba la arenga? Pregunté en el chat. Una querella calificó de irrespetuosa mi intervención. Por supuesto que nadie le prestó atención a esa señora, dado que todos sabíamos que era una simple pérdida de tiempo, que no tenía ninguna relación con el objeto procesal. El propósito final, como siempre, se había cumplido. Mantener la persiana levantada una semana más. Ya voy a volver a esto. Me llevaron a Río Cuarto, donde me encerraron en el cuarto de la enfermería de la cárcel y al cuarto día a tribunales federales de esa ciudad para la indagatoria, por videoconferencia. Tomé contacto con el defensor por teléfono, Gerardo Ibáñez, acá presente, y me explicó algunos detalles. El doctor Ibáñez me informó por teléfono que mi acusación estaba referida a una supuesta jefatura mía de una pretendida compañía de combate mayor, Keller. Nunca existió tal cosa, le dije yo, y menos que yo haya sido jefe. Nunca fui jefe de ninguna compañía. Me dijo que existían registros de la existencia de esa compañía. Hoy nos enteramos de que esos registros son falsos. Y que ya sabía, me dijo también el doctor Ibáñez, que yo no había sido jefe porque la anotación en mi legajo estaba plagada de contradicciones, a las que ya referí con cierta abundancia, y que nadie, entre las docenas de testigos convocados, me había nombrado en ese puesto. Pero lamentablemente la maquinaria puesta en marcha por la gavilla ya me había alcanzado y todavía no me ha soltado tras 7 años y medio de infamia. En el acto de mi indagatoria, como no tenía idea de nada, salvo lo que ya referí de mi breve conversación telefónica con mi defensor, declaré simplemente que era totalmente ajeno a los hechos y que nunca había sido jefe de esa compañía ni de ninguna otra. Con respecto a la denominación de la compañía, ni siquiera el nombre me evocaba a nada, ni tampoco lo hace ahora. Y no soy nada parecido a un tipo con mala memoria. Como está acreditado en múltiples declaraciones, el nombre de Combate Mayor Keller es un invento que no sé a quién atribuir, pero que no se aplicaba en la vida diaria. El ex jefe del batallón, Mansueto Swensen, declaró que ni siquiera era una compañía. El defensor me refirió que, sin embargo, el nombre aparecía en el libro histórico, el que ahora, oh sorpresa, nos enteramos que también es falso. Probablemente los que redactaban documentación tenían la orden de usar ese nombre de alguien, no sé de quién, pero nadie la conocía así. Era la compañía A. Algunos testigos la recordaron como la voladora o la alámbrica. Era la A o alámbrica. Pero ninguno, ninguno la evocó con el nombre de Combate Mayor Keller, salvo los testigos rentados como Monforte o Fernández, o alguno que escuchamos alguna vez con el falso recuerdo incrustado por los fiscales. Por supuesto que el nombre es lo de menos, pero no se puede negar que detalles como este constituyen un eslabón más de la interminable cadena de falacias y adulteraciones de la historia que terminan entre mil otras cosas, por ejemplo, la erección de un santuario en el fondo de esta sala de audiencias, en homenaje y veneración de terroristas, por más víctimas que sean. Voy a volver sobre esto más tarde. Bien, me trasladaron a Bower. Apenas llegué, advertí que muchos compañeros de pabellón disponían de computadoras que, si bien no tenían conexión a Internet, las usaban para ocuparse de lo que necesitaban con relación a sus juicios, o para leer o ver videos o fotos. Por lo tanto, le pedí a mi defensor que tramitara una solicitud para ingresar una notebook al penal. Y ahí siguieron los fiscales con su manía de mostrar la hilacha. Al principio, y previo a la intervención de la fiscalía, el juez no pareció tener, el juez ya no era Filipposi, era Da Silva.
No pareció tener objeciones, pero al dar el traslado, dio con este dictamen de los fiscales que parece sacado de los archivos de la mafia. Cito, escuche. A su vez, cabe señalar que si el objeto de la solicitud es compulsar los elementos de prueba glosados a la causa, ello encontraría satisfacción simplemente con que se le haga llegar una copia impresa de tales elementos, la cual, en caso de ser dificultosa su entrega por parte de sus letrados, conforme se expresa en la solicitud, podrá, en todo caso, ser alcanzada al penal, escuche, por aquellas mismas personas propuestas a introducir la nota, o sea, la persona que podían llevarme fotocopias, 50.000 fotocopias. Por todo lo expuesto, esta unidad fiscal dictamina que no corresponde hacer lugar a lo peticionado. Unidad fiscal 2 de octubre del 2016. La defensa contestó el contenido del insolente dictamen en los siguientes términos. Afirmaciones como esta nos permiten advertir cierto cinismo y, por qué no, un tono de burla hacia nuestra legítima petición. Se dificulta mantener la seriedad ante tamaña aseveración, pues para estos funcionarios ello encontraría satisfacción de toda la horrible dialéctica de estos tipos. Señor juez, los irreverentes agentes, termina mi defensor, los irreverentes fiscales ad hoc, enfatizando acá el carácter ilegítimo de los funcionarios, no pueden ignorar que esta causa lleva más de 40.000 hojas, es decir, 200 cuerpos, bla, bla. Ellos sin computar la gran cantidad de anexos, qué sé yo. Estos funcionarios, escuche, en esa suerte de animus iocandi procesal, nos sugieren que si nosotros no podemos llevarle las copias hasta el penal de Córdoba, lo hagan sus familiares. Huelga mayores comentarios. Animus iocandi quiere decir ánimo jocoso. O sea que los fiscales, aparte de ser ilegítimos, son muy graciosos. Con dictámenes de la calaña como el que estamos analizando, concluyen mis defensores, queda verificado que el Ministerio Público Fiscal se ha convertido en un órgano carente de toda objetividad y en un instrumento para hostigar a como dé lugar a los justiciables. ¿Cuál era el gran problema que tenían los fiscales con que yo tuviera una notebook? Pues los agentes del Estado, que habían tenido éxito en su pretensión de imputar y detener a un ex miembro del Ejército con la única prueba consistente en una anotación falsa, en un legajo adulterado, sabiendo que habían cometido un delito, artículo 292 del Código Penal, pretendieron seguir sustrayendo el acceso a esos elementos de prueba al imputado. Pretendían que yo me mantuviera en la ignorancia de sus maniobras ilícitas y lo hubieran conseguido si no hubiera habido cierto nivel de sensatez en el resto de los funcionarios intervinientes, que sirvió de poco, ya que llevo 7 años y medio preso. Señor, veamos. El juez de instrucción, que ya no era Filipuzzi, como dije, autorizó contra el dictamen de los fiscales el ingreso de la notebook. Aunque parezca mentira a los fiscales, que veían derrumbarse su andamiaje mafioso, apelaron la resolución a la Cámara. Casi no se puede creer. Es como si ahora los fiscales se resistieran a que los nuevos imputados de esta causa tuvieran acceso a una computadora o a Internet. No me extrañaría si hubieran apelado la resolución de su señoría en ese sentido. Por supuesto que hemos visto ya en este debate los resultados que la intervención de la corrupta Dirección de Penales saliente, ejercida por la ya eyectada Garribós de Rébol, fundadora de la Mara, ha tenido en los internos de Campo de Mayo. La computadora en la que hacían el Zoom no tenía ni teclado ni mouse. Parece chiste, señor. No me diga que no parece chiste. Acá escapa de mi conocimiento si la Cámara concedió y los fiscales siguieron apelando, o cuál fue la instancia que me dio la autorización finalmente. Total que, tras incontables idas y venidas, finalmente mi defensor pudo ingresar la notebook a la cárcel. Lo que es absolutamente inadmisible es el hecho de que, con tal de encubrir un comportamiento mafioso, los agentes del Estado produzcan semejante cúmulo de esfuerzo procesal. Si no hubiesen tenido nada que ocultar, que esconder,
Pues con media carilla de dictamen positivo y otra media de autorización se hubiera resuelto el tema. ¿Cuál era la razón? También me pregunto, de la infame y ridícula pretensión de los fiscales de que yo, que llevo más de 7 años de condena anticipada, que fui detenido en virtud de un delito que ellos cometieron y que tengo 70 años de edad, regresar a la cárcel. Pretensión que no halló eco ni en el excelentísimo tribunal, usted se acuerda, señor presidente, ¿no? Ni en el Tribunal de Casación, órgano que resolvió la inaudita apelación, como ya referí. La razón es siempre la misma, señor. La banda no tolera que uno lo desenmascare, que uno los exhiba, porque esta defensa material que estoy ejerciendo, señor, es el resultado de cientos de horas de investigación y trabajo que yo de ninguna manera hubiese podido poner en manos de mi defensa pública, que tiene que ocuparse de más de 20 imputados. Tampoco puedo costearme un defensor particular, dado que mis ingresos, por todo concepto, como ya expresé, son iguales a cero. Ni tampoco lo hubiese podido desarrollar desde el penal, con ningún acceso a medios de investigación. Bien, mientras tanto había salido el auto de procesamiento de la indigna jueza Filipuzzi. Acá voy a hacer un par de observaciones. En el incalificable auto, la señora expresa, por ejemplo, que se encuentra objetivamente acreditado que Maidana se desempeñó como jefe de compañía de combate en el periodo del 10 de septiembre al 15 de octubre. Acreditación que es completamente falsa, dado que el mismo legajo, decenas de otros legajos e incontables testimonios dan cuenta de manera indubitable de exactamente lo contrario, de que esa anotación, que por otra parte no cuenta con la firma de nadie, es falsa. Y encima tiene la fecha adulterada. Pero seguramente la jueza habrá pasado por ventanilla tras avenirse a afirmar semejantes arbitrariedades. Pero seguramente la jueza habrá pasado por ventanilla tras avenirse a afirmar semejantes arbitrariedades. Segundo, en el incalificable auto, la señora utiliza en unas cuantas hojas, en 9 ocasiones, la palabra genocidio, señor. O sea, que con una liviandad que aterra, me pone a la altura de Mao, de Stalin, de Hitler, de Pol Pot. No se puede ser tan imbécil, sobre todo cuando esa mujer sabía perfectamente que estaba siendo cómplice de un accionar delictivo. Esto, señor, que durante este debate hemos presenciado con intolerable frecuencia, lo de usar hasta el hartazgo palabras impropias como genocidio o genocida, lo único que logra es desacreditarlas y frivolizarlas. Ni siquiera el general Videla fue condenado por genocidio. Ni siquiera el fiscal del juicio a la Junta usó la palabra en su alegato, aunque la parcial y mentirosa basura de película 1985 se lo hagan decir en otro alarde de hipócrita embuste. De genocida me tratan los mismos que festejaron su criminal ley del aborto y sus más de 200.000 muertos hasta ahora. De genocida me tratan los mismos que produjeron decenas de miles de muertos innecesarios durante la pandemia por priorizar hacer negocios con el inaudito autócrata Putin. Y les está hablando uno cuyo sobrino de 56 años murió tras un mes de ahogarse en un hospital el 27 de julio del 2021 porque su vacuna se la había puesto un militante adelantado en la fila, señor. ¿Quién sabe si alguno de los que con tanta impudicia exhiben su militancia en esta misma sala y me tratan de genocida a mí, no se colocó la vacuna que le hubiera salvado la vida a mi sobrino? Y acá esos mismos desvergonzados llaman genocidio a estar en el mismo cuartel en donde había unos pobres tipos pernoctando en un gimnasio durante 12 días. Y encima sin poder encontrar relación alguna entre esa gente y los imputados de esta causa, ni yo ni ningún otro. No se puede creer, señor, no se puede creer. Tengo que decir también que como relató la víctima Berardi, ya voy a hablar del cacho Berardi, pues, a quien los fiscales no podían hacer callar, los confinados en su situación de cautiverio y torturas
confraternizaban con los custodios de la banda de música, con quienes compartían las comidas. Nada menos parecido a un genocidio, señor presidente. O pretender que el hecho de poner una capucha, lo que jamás vi hacer, configura un acto de tormento. Cosa que se ve diariamente en distintas policías que esposan y encapuchan a detenidos. Capuchas que tienen, escuche, hasta las siglas de la fuerza interviniente. Me hacen reír, señor. Le juro que me hacen reír mucho. Le juro que me hacen reír. Por supuesto que ese incalificable auto fue apelado por nosotros. La audiencia de la apelación se hizo in voce en este juzgado tras más de 6 meses de detención. Ya voy a regresar a eso. Bien, regreso al momento en que yo me hice de mi notebook en el interior del penal. Me fueron entregados en soporte digital muchos elementos de juicio con los que pude empezar a trabajar. De ese modo accedí a la copia de mi legajo, de un poco mejor calidad que la que había sido exhibida a mis defensores en el acto de mi indagatoria, a lo que ya voy a volver, ¿eh? Así como ya lo expresé y mostré las fotos, descubrí que había una adulteración en la parte del legajo que me incriminaba, o supuestamente me incriminaba. El intento de ocultamiento por parte de los fiscales comenzaba a naufragar. Encargué a mis defensores, los doctores Gerardo y Carmen Ibáñez, que buscaran mi legajo original y sacaran fotos a color, de la mejor calidad que pudieran, de la hoja fraguada y del detalle de la fecha. Así lo hicieron. El legajo original lo encontraron en el TOF. ¿Qué hacían el TOF? Y como era previsible, apareció el borroneado y la sobreescritura con una claridad total. Claridad que da por tierra con cualquier pretensión de calificar el fraguado como circunstancia inadvertida por quienes lo usaron para la imputación. Sin embargo, había que peritarlo, de modo que solicitamos la pericia, que nos fue concedida de inmediato. En esta participaron un perito de parte y uno oficial de la Policía Federal. Los resultados fueron coincidentes en el sentido de que la fecha había sido borrada y reescrita por un puño escritor distinto al original y con una tinta distinta de la original, cosa que hay que decir, era bien evidente y no hacía falta ningún perito para darse cuenta. Y acá tengo que hacer otra salvedad. En el pedido de pericia, un fiscal pidió que se estableciera, si fuera posible, la antigüedad de la adulteración, dando por sentado que el legajo estaba adulterado, lo que era más que evidente, y arrojando una sospecha sobre la oportunidad temporal de la falsificación. Esto podría considerarse como el que el fiscal trataba de desligarse de su responsabilidad en la maniobra fraudulenta, es en definitiva de nula relevancia, ya que, como queda dicho, artículo 296 del Código Penal, el crimen es usar un documento falsificado, sin importar quién haya sido responsable de la falsificación, ni cuándo la haya practicado, lo cual es muy lógico, ya que nadie se saca fotos falsificando un documento. Es como pretender que no sea punible comprar con moneda falsa si la falsificación la hizo otro. Es como pretender que no sea punible comprar con moneda falsa si la falsificación la hizo otro. Esto dedicado a los aficionados a las falsificaciones que hay en esa sala. La respuesta de la pericia fue que era imposible en el estado de la técnica de ese momento, actualmente es lo mismo, la determinación de la antigüedad de la falsificación. Bien, ahora estos detalles de las pericias gráficas son cosas que puedo ignorar yo, que soy un tornero de Viamonte, que las ignora un miembro del Ministerio Público que accede a pericias todos los días, es absurdo. Hemos escuchado a la perito Radavero de la Policía Federal en este debate, la que si bien no pudo confirmar el carácter fraudulento de la adulteración, manifestó su extrañeza de que la misma no hubiera sido salvada mediante una aclaración, toda vez que se trata de un documento oficial. La adulteración fue intencional y se puede haber producido en cualquiera de los incontables momentos y lugares
por los que pasó mi legajo, todos socios de los agentes del Ministerio Público, socios, y con el mismo sponsor. En el final de esta declaración voy a dejar claro, con fotos y todo, quiénes son los sponsors. Como ya mencioné, mi legajo apareció en el TOF, pero recientemente pedí a mis defensores los antecedentes sobre un tal Cabo Rueda y este tribunal pidió la remisión de copia de ese legajo a la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado 1. O sea, que el legajo estaba almacenado en esa secretaría. Señor presidente, no conozco un lugar más inadecuado para guardar documentos que una Secretaría de Derechos Humanos si uno lo que pretende es que esos documentos no sean alterados. Sin embargo, antes de escuchar las objeciones lógicas, digo que yo no tengo pruebas de las circunstancias, de modo y lugar de esta adulteración, ya que, como acabo de decir, nadie se filma ni se saca fotos falsificando un documento. Pero también debo decir que si ha sido intencional o no, o quién fue el responsable, no importa, dado que el artículo 296, el que hiciere uso de un documento certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuera autor de la falsedad. Si quieren más abundamiento, el Código de Justicia Militar, que no siendo responsable de la falsificación a la que se refiere en cualquier inciso de los anteriores, hubiera hecho uso de documentos falsificados. Bien, pedí a la pericia y antes de que ésta estuviera resuelta, sucedió la audiencia de apelación del procesamiento, la audiencia. Como dije, fue in voce en Bahía Blanca y se produjeron una serie de irregularidades. En principio, la ausencia de fiscales. A los mismos fiscales que se apuran en tomar declaraciones a testigos sin la presencia de las defensas para después alterar las declaraciones, como ha quedado más que en evidencia en este debate y después lo voy a referir con abundancia. No les pareció importante asistir a esa audiencia y en cambio presentaron un escrito que les insumió muchísimo más trabajo que el que les hubiera demandado presenciar una audiencia de 1 hora. Puedo inferir la razón de esa ausencia, sobre todo dadas las circunstancias de que, aunque el resultado de la pericia aún no se había efectivizado, a la audiencia se llevó, a pedido de mi defensa, el legajo original, lo que aseguraba la exhibición de la evidencia de la maniobra ilegal. Aunque debo admitir que esto, que avergonzaría a cualquier persona decente, en el caso de estos agentes del Estado, parece ser bastante inocuo. Aparte que después quedó clara la complicidad del Ministerio Público con los jueces de Cámara y hasta con los dactilógrafos en las maniobras ilícitas. Pasó la audiencia en la que se mostraron, aparte de la adulteración del legajo, una gran cantidad de otras evidencias de la falsedad de la jefatura, de la anotación de la jefatura. Todas las constancias fueron escuchadas y comprendidas, por supuesto sin ninguna refutación, no solo por la ausencia de fiscales, sino porque no había nada que refutar. Se demostró que la anotación del 15 de octubre se contradecía con la del 16, como ya señalé. Se demostró que, como también detallé, de la imposición de la calificación de Rey Parrela surge con inobjetable claridad que el 15 de octubre yo estaba en la compañía de servicios, anotación con fechas, periodos, firmas y aclaraciones. Se demostró que yo no califiqué como jefe de compañía a ninguno de los cuadros de esa compañía, cosa que debía haber hecho si hubiera sido su jefe el 15 de octubre. Se demostró que por más breve que hubiera sido el periodo de supuesta jefatura, este debía impactar en los legajos de la totalidad de los cuadros de esa compañía, con la anotación de mi nombre, aunque no hubiera impuesto una calificación numérica. Ya voy a explicar esto con profundidad y tengo que decir que de este detalle en particular salió una referencia en el procesamiento posterior que es de tal nivel de repugnancia que me confirma el carácter inmoral, prevaricador y abominable de los jueces que intervinieron, aunque me parece que los estoy oyendo justificarse con que solo fueron negligentes y que el auto lo redactaron sus empleados. Señor, se demostró la circunstancia, de escasa relevancia tengo que decir, de que entre el 13 de agosto y el 10 de septiembre, lo que ya refería, había 20 días hábiles de diferencia, sin embargo, los números de orden del día invocado solo 6 de distancia.
Una inconsistencia más es esto, una demostración de que escribieron cualquier cosa. Se demostró que el hecho de que el 16 de octubre haya sido día sábado, y si vea que mal podría yo haber cambiado de destino interno ese día. Se mostró que la totalidad de los testigos interrogados declararon que yo nunca ocupé ese puesto, a lo que agrego que en este debate ya hubo dos personas que declararon en el mismo sentido, Videla y Stel, ambos oficiales de la compañía de Marras, quienes de ninguna manera pueden haber olvidado quiénes fueron sus jefes en su primer año como oficiales, aparte de los soldados de esa compañía que no declararon conocerme, y varios más van a declarar lo mismo. Se comprobó que ningún otro oficial del batallón mostraba en su legajo que se hubiera hecho cargo de la jefatura el día en que yo supuestamente había dejado vacante ese cargo. Se mostró que la errónea anotación de mi pase a la compañía de servicio el 17 de marzo, ¿se acuerda del 17 de marzo? A la que hice referencia, acreditaba la falta de rigor y de precisión de los que llenaban los legajos. Y mostraba además que mi legajo había sido completado mucho después, y a las apuradas, o bien por gente que solo accedía a legajos para fraguarlos. Entonces, tras esa audiencia, y descontando que el procesamiento sería revertido, ocurrió algo que en este mismo debate, aunque parezca mentira, fue confirmado por alguna querella. Este es un juicio de lesa humanidad. Acá no importa la justicia, no importan las normas, no importa la verdad. Los testigos pueden decir bajo juramento cualquier mentira y los defensores están de adorno. Resumiendo, no se respetan muchos preceptos más de los que se respetaban en la escuelita, señor. En este debate, un fiscal tuvo la desfachatez de calificar de intimidante para los testigos la posible imputación de uno por un falso testimonio, mientras que una querellante nos recordó con increíble desparpajo que esta acusación supuestamente no procede en un juicio de lesa, y estos son agentes que hasta alardean de representar al Estado, señor presidente. La justificación de persecución ilegítima y gratuita por delitos de lesa humanidad o por cualquier delito es de una gravedad que no fue suficientemente valorada, discúlpeme, señor, por el excelentísimo tribunal, aunque se ve que el tribunal no espera nada distinto de este grupo de personas a los que parece conocer. En esa ocasión, la doctora Carmen Ibáñez replicó con gran solvencia: si esto constituye un precedente para evitar que se mientan los testimonios, en buena hora. Y el doctor Walter Tejada agregó: la lesa humanidad no justifica la violación de la ley procesal en ningún caso. Misma coartada, la de ser juicios de lesa que emplean los agentes del Estado para pretender impunidad ante la comisión de claros, graves y aberrantes delitos. Impunidad a la que voy a hacer breve referencia en este momento, pero sobre la que más tarde voy a volver. Señor, a veces la justicia y otras veces la providencia verdadera y definitiva, asignadora de premios y castigos, actúan por caminos misteriosos. Y en ese sentido, nuestra historia es pródiga en ejemplos de personas que se creyeron impunes. Algunos militares, tengo que admitir, poquísimos, que yo conocí algunos, y me trataron como si hubiera sido de las filas enemigas. Néstor Kirchner, el más grande corrupto de la historia argentina, que murió a los 60 años sin que le sirviera de nada todo lo que había robado. Su mujer, a la que un día el ingeniero Macri le ganó una elección, y hemos visto de la manera en que quiso en un mes desarmar todo el sistema del saqueo del Estado que su finado esposo había construido y que ella había seguido ejerciendo, y borrar las huellas, y ahora le llegó solo la primera de la decena de condenas que le esperan. El fiscal Cañón, que no hace falta que les recuerde cómo terminó, solo unos pocos de los supuestamente impunes a los que los alcanzó
la justicia. Por eso, señor presidente, ser una basura al final nunca termina siendo gratis. Cometer abominaciones como las que hace 7 años y medio me tienen privado de mi libertad, tarde o temprano, se paga. Y viendo el comportamiento de algunos agentes en este debate, tengo que decir que presenciar el triste espectáculo de personas de hasta 95 años que con el único propósito de mortificar, usted sabe que el único propósito es de mortificarlos, son obligados a presenciar un juicio que ya lleva más de 2 años, donde el 99% de los que pasan no les competen, me revela algo de una enorme tristeza, señor. La mejor manera de juzgar violaciones a los derechos humanos parece ser violando los derechos humanos. La mejor manera de echar luz sobre privaciones ilegítimas de la libertad es privando ilegítimamente de la libertad, como en mi caso y el de mis compañeros. La mejor manera de sancionar presuntos ocultamientos de pruebas hechos hace medio siglo es ocultando pruebas el día de hoy, de la forma más ruin y alevosa, como hicieron con mi legajo. Y espero que Dios me conceda templanza y aplomo para decir lo que sigue. Y es que me cuesta mucho extenderme por vergüenza sobre la desmesura que cometieron con el señor Cañicul, quien solo de casualidad no murió en medio de una audiencia y fue dispensado de concurrir días antes de su muerte. Recuerdo a su señoría, evitando usar la palabra terminal cuando se refería al carácter de su enfermedad pocas horas antes de morir, mientras parecía, se lo tengo que decir, que hasta con miedo lo excusaba de su presencia en el debate, muerte a la que este pobre mapuche iletrado, que solo algunas mentes enfermas pueden haber acusado de violar o de asistir a partos, vio acelerar en medio de tanta infamia. Este era Cañicul, señor presidente, en una de las últimas audiencias. Cañicul, que ni siquiera tenía un apellido cuando fue rescatado de las tolderías por el ejército para servir de vaquiano y tener una vida digna lejos de los toldos. Este era Cañicul, ocupando su humildísimo lecho de muerte. Este no puede ser un juicio en el que se ventilan supuestas violaciones de derechos, señor presidente, discúlpeme. Necesito unos minutos de descanso, señor, gracias. Bien, hacemos un